El fascismo, una ideología política que surgió a principios del siglo XX, ha dejado una marca indeleble en la historia, dando forma al curso de las naciones y generando debates intensos. En esta revisión, profundizaremos en las raíces históricas del fascismo, analizaremos sus principios clave y discutiremos su impacto en las sociedades. Además, exploraremos la relevancia contemporánea del fascismo, considerando su resurgimiento en ciertos paisajes políticos. Antes de empezar, si encuentras este contenido valioso, por favor presiona el botón de me gusta, suscríbete a nuestro canal y deja un comentario abajo. Realmente nos ayuda a crecer. Ahora, comencemos. Raíces históricas. El fascismo se originó en Italia en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial, siendo Benito Mussolini una figura crucial en su desarrollo. Impulsado por un sentido de crisis nacional y desilusión, el fascismo buscaba proporcionar una alternativa radical a la democracia liberal y al comunismo. El régimen fascista de Mussolini, establecido en 1922, hizo hincapié en el gobierno autoritario, el nacionalismo y el corporativismo. La devastación causada por la Primera Guerra Mundial dejó a Italia lidiando con la inestabilidad económica y la agitación política. En este clima tumultuoso, Mussolini capitalizó un sentimiento prevalente de frustración, prometiendo un gobierno fuerte y disciplinado que restauraría a Italia a su antigua gloria. El fascismo, tal como lo articuló Mussolini, buscaba trascender las debilidades percibidas de la gobernabilidad democrática y las ideologías socialistas, abogando por un Estado centralizado y autoritario. La ideología encontró terreno fértil mientras Mussolini explotaba el descontento público, alineando el movimiento con el rejuvenecimiento nacional. Los camisas negras, escuadrones paramilitares que apoyaban a los fascistas, desempeñaron un papel crucial en la represión de la oposición, allanando el camino para el ascenso al poder de Mussolini. Este contexto histórico ilumina el surgimiento del fascismo como respuesta a la agitación societal, reflejando una compleja interacción de factores políticos, económicos y sociales que dieron forma a su inicio en la Italia de la post-Primera Guerra Mundial. Principios clave del fascismo. Autoritarismo. En el corazón del fascismo se encuentra la concentración de poder en un solo líder o una élite reducida. El gobierno autoritario se justifica con la creencia de que un líder fuerte y carismático puede abordar de manera más efectiva los problemas sociales que un sistema democrático. Esta énfasis en una autoridad centralizada se deriva de la percepción de la necesidad de tomar decisiones rápidas y el rechazo de las presuntas ineficiencias de los procesos democráticos. Nacionalismo. El fascismo exalta a la nación y su pueblo, enfatizando un sentido de superioridad y promoviendo a menudo una forma agresiva de patriotismo. El fervor nacionalista se utiliza no solo para fomentar la unidad entre los ciudadanos, sino también para legitimar políticas expansionistas. La creación de una identidad nacional, arraigada en mitos y símbolos históricos, sirve como una poderosa herramienta para movilizar apoyo y dar forma al sentimiento público. Totalitarismo. Los regímenes fascistas aspiran a controlar todos los aspectos de la vida pública y privada. El totalitarismo, como principio clave, se manifiesta a través de mecanismos como la censura, la propaganda y la supresión de la disidencia. Al ejercer control sobre la información y sofocar la oposición, los líderes fascistas buscan moldear una sociedad conformista leal al Estado, asegurando un apoyo inquebrantable a su visión. Anticomunismo. El fascismo se opone vehementemente al comunismo y al socialismo, considerando estas ideologías como amenazas a la unidad nacional y las libertades individuales. La lucha contra los movimientos de izquierda a menudo sirve como un punto de encuentro para los regímenes fascistas, uniendo a los ciudadanos contra lo que se percibe como un enemigo común. Esta postura anticomunista refuerza aún más la narrativa del fascismo como defensor contra amenazas percibidas, tanto internas como externas. Estos principios clave conforman colectivamente el marco ideológico que sustenta al fascismo. Al entender la interacción entre autoritarismo, nacionalismo, totalitarismo y anticomunismo, se puede comprender los mecanismos a través de los cuales los movimientos fascistas buscan establecer y consolidar el poder,
a menudo a expensas de los valores democráticos y las libertades individuales. Impacto en las sociedades. Si bien el fascismo afirmaba abordar las deficiencias percibidas de la democracia liberal y el comunismo, su impacto en las sociedades fue complejo y, en muchos casos, profundamente perjudicial, dejando cicatrices indelebles en el tejido de las naciones. Erosión de las libertades civiles. Los regímenes fascistas ejercieron el poder de manera despiadada, recortando esenciales libertades civiles. La supresión de la libertad de expresión, de reunión y de oposición se volvió común, creando un ambiente de miedo y sofocando voces disidentes. La erosión de estos principios democráticos fundamentales minó la esencia misma de una sociedad libre y abierta, ya que los individuos se encontraron sometidos a un control estatal opresivo. Propagación de la propaganda. Los gobiernos fascistas fueron hábiles en utilizar la propaganda como una herramienta potente para moldear la opinión pública. Los medios de comunicación masiva se convirtieron en un vehículo para difundir narrativas que glorificaban al líder y al Estado, construyendo una realidad distorsionada que servía a los intereses del régimen. Esta manipulación de la información contribuyó a la creación de una sociedad conformista, donde los ciudadanos estaban condicionados a aceptar sin cuestionamientos la versión de la verdad del régimen. Expansionismo y militarización. Impulsados por un nacionalismo agresivo, los regímenes fascistas persiguieron políticas expansionistas que llevaron a la militarización y conquistas territoriales. La búsqueda incesante de dominio y la glorificación del poder militar contribuyeron significativamente al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Las consecuencias de esta militarización se sintieron a nivel global, ya que las naciones lidiaron con el impacto devastador de un conflicto alimentado por las ambiciones fascistas. Persecución y genocidio. Quizás el aspecto más aborrecible del fascismo fue su persecución sistemática de minorías, disidentes políticos y grupos étnicos específicos. El Holocausto bajo la Alemania nazi se erige como un testimonio estremecedor de las consecuencias extremas de las ideologías fascistas. Las políticas genocidas, caracterizadas por atrocidades masivas y campos de exterminio, infligieron sufrimientos inimaginables y alteraron para siempre el curso de la historia. Al examinar el impacto multifacético del fascismo, se hace evidente que su legado se extiende mucho más allá de las ideologías políticas, dejando una huella profunda en la conciencia colectiva de las sociedades. Las cicatrices de las libertades civiles erosionadas, la propaganda manipuladora, el expansionismo agresivo y la persecución horrorífica sirven como un recordatorio contundente de los peligros inherentes a las ideologías que priorizan el autoritarismo y la exclusividad sobre los principios de la democracia, los derechos humanos y la compasión. Contemporary relevance. Despite the defeat of fascist regimes in World War II, the echoes of fascism persist in various forms in the contemporary political landscape. Rise of far-right movements. In recent years, there has been a resurgence of far-right movements that embrace nationalist ideologies and authoritarian leadership. These movements often exploit economic uncertainties and cultural anxieties to gain support, tapping into a sense of nostalgia for a perceived golden era and promoting exclusionary narratives that mirror historical fascist ideologies. Populism and authoritarianism. Populist leaders in different parts of the world have exhibited authoritarian tendencies reminiscent of fascist leaders. The erosion of democratic norms and the concentration of power in the hands of a charismatic leader are recurring themes. The appeal to a charismatic figure as a solution to complex issues echoes the historical trend of strongman politics seen during the rise of fascist regimes. Xenophobia and nationalism. The rise of anti-immigrant sentiment and xenophobia in certain political movements reflects a resurgence of nationalist fervor similar to that seen in historical fascist movements. These movements often exploit fears of cultural change and economic competition to fuel divisive narratives, creating an us versus them mentality reminiscent of past fascist ideologies. Erosion of democratic institutions. Some contemporary leaders have demonstrated a willingness to undermine democratic institutions, weaken the rule of law, and concentrate power, raising concerns about the fragility of democratic values. The erosion of checks and balances, coupled with a disregard for democratic norms, poses a threat to the foundations of a democratic society.
Conclusión. Fascism, as a historical phenomenon, has left an enduring legacy that continues to shape political discourse and influence contemporary developments. Understanding its historical roots, key tenets, and impact on societies provides valuable insights into the dangers of authoritarianism and the erosion of democratic principles. In a world grappling with evolving political challenges, a vigilant commitment to safeguarding democratic values remains crucial to prevent the resurgence of ideologies that threaten the very foundations of a free and just society. The lessons of history compel us to remain vigilant and proactive in defending the principles that underpin a democratic and inclusive society.